Te aseguro que la historia que voy a contarte te va a sorprender, y si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás un desenlace que no te habrías imaginado jamás. Es una historia cargada de intriga, de miradas furtivas, de secretos que se revelan de la manera más inesperada y que lo cambian todo. Habla de dos hombres maduros, con una vida aparentemente resuelta, cada uno con su familia, sus responsabilidades, y un encuentro cotidiano que termina por sacudir las estructuras de su existencia. Pero, para conocer todos los detalles y mantenerte enganchado, tendrás que escuchar cada palabra hasta el último suspiro. Me llamo Lorenzo, tengo 54 años, estoy casado desde hace 3 décadas y soy padre de 2 hijos que ya están independizándose. Toda mi vida ha transcurrido en una aparente normalidad, trabajo estable, una familia que muchos envidiarían, un círculo social que siempre me ha visto como un tipo confiable. Uno de esos hombres a los que nada parece tambalearle. Sin embargo, hace unos meses, algo cambió. Y todo tuvo que ver con una sencilla rutina que repetía a diario, mi paso por el metro para llegar a la oficina. Cada mañana, a la misma hora, tomaba el tren que me dejaba en el centro de la ciudad, a 2 manzanas de mi trabajo. Siempre procuraba salir con cierto margen de tiempo, porque no me gustaba llegar al límite ni sentir la presión de la impuntualidad. Mi esposa se habituó a mi horario, y mis hijos, ya crecidos, no reclamaban mi presencia tan temprano. Así que salía de casa tranquilo, con el sol apenas despuntando, y llegaba a la estación donde miles de personas se agolpaban en andenes y pasillos subterráneos. Tengo que confesar que, a lo largo de los años, desarrollé el hábito de hacer una parada en el baño público del metro antes de entrar al vagón. ¿La razón? El café matinal y un cierto nerviosismo que me impedía aguantar hasta la oficina. Era un gesto rutinario, casi automático, entraba en los lavabos, me refrescaba el rostro o atendía cualquier urgencia, y luego seguía mi camino. Nunca pensé que ese acto tan anodino se convertiría en el detonante de una historia que, hoy, no sé si definir como un milagro o una catástrofe emocional. La primera vez que noté algo diferente fue un lunes cualquiera. Había poca gente en el baño, tal vez porque el servicio de trenes estaba presentando retrasos y la mayoría de usuarios se arremolinaba en los andenes. Entré, me dirigí a un lavabo para lavarme las manos y, al levantar la mirada, mis ojos se cruzaron con los de otro hombre frente al espejo. Fue un instante breve, pero intenso. Sus pupilas brillaban con una mezcla de curiosidad e incertidumbre, como si le intrigara mi presencia. Yo sentí un leve temblor en el estómago, sin entender por qué. No pasó nada más esa mañana. Salí sin darle mayor importancia al suceso, aunque con una extraña inquietud en el pecho. Pensé que era solo un cruce de miradas casual, de esos que suceden 1000 veces al día en una ciudad atiborrada de gente. Pero esa noche, al acostarme, me descubrí recordando la escena con nitidez. Aquellos ojos parecían decir algo, aunque no sabía descifrar qué. Me culpé por darle tantas vueltas a un asunto tan tonto y me dormí, convencido de que el día siguiente volvería a la normalidad. Sin embargo, al martes siguiente, la situación se repitió. No tenía idea de que él también frecuentaba el baño del metro a la misma hora. Pero allí estaba, en el mismo espacio, y esta vez nuestros ojos volvieron a toparse. Fue incómodo, porque me pregunté si él se daría cuenta de que lo estaba mirando. De inmediato desvié la vista, me dediqué a lo mío y salí lo más pronto que pude. Aún así, esa misma punzada de curiosidad me acompañó hasta el vagón y permaneció en mi mente durante buena parte de la mañana. Con el paso de los días, descubrí que aquel hombre y yo coincidíamos prácticamente a diario. Él tenía tal vez la misma costumbre que yo, pasar por el baño del metro antes de abordar su tren. No hablábamos, no intercambiábamos más que miradas fugaces, pero esas miradas eran intensas. A veces, desde el rabillo del ojo, notaba que él me observaba mientras yo me lavaba las manos, o que se quedaba un segundo más de la cuenta frente al espejo, como esperando algo. La tensión iba creciendo. Debo admitir que me sentía culpable por este interés. Tenía una esposa a la que, durante muchos años, he amado y respetado. Nuestro matrimonio, si bien había perdido parte de la pasión de la juventud, se mantenía en pie por afecto y costumbre. Sin embargo, algo en mí se agitaba con esas miradas desconocidas. Nunca había experimentado una curiosidad parecida hacia otro hombre, y eso me perturbaba. Era simple curiosidad. Una sensación de extrañeza. O algo más profundo que no me atrevía a reconocer. Las semanas pasaron, y nuestras coincidencias no cesaron. Me acostumbré a encontrarlo allí, a la misma hora,
a veces ocupando un lavabo, otras veces arreglándose la corbata en el espejo. De reojo, notaba que tenía un porte elegante, aunque su edad debía rondar también los 50. No era un joven con ínfulas de modernidad, sino un hombre maduro, con el cabello entrecano, gestos pausados y una mirada que me resultaba cada vez más hipnótica. También me fijé en su anillo de casado, idéntico al mío en el dedo anular. Aquello me devolvió a la realidad. No hay nada aquí, solo dos extraños con vidas establecidas, me repetía. Pero las sensaciones se fueron volviendo más intensas. Empecé a esperar con ansias la hora de bajar del vagón para pasar por el baño, no tanto por necesidad, sino por la posibilidad de cruzarme con él. Incluso, confieso que llegué a adelantar unos minutos mi salida de casa, para asegurarme de que estaríamos allí al mismo tiempo. Era un comportamiento irracional, casi adolescente, pero me pudo la tentación. Y lo más sorprendente es que, con el paso de los días, empecé a notar señales de que él también estaba haciendo lo mismo. Un jueves, en particular, me quedé más tiempo en el interior, fingiendo que buscaba algo en mi maletín, y lo vi entrar, mirar alrededor, como si buscara a alguien. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el gesto de su rostro cambió sutilmente, como si se aliviara de verme allí. Sin embargo, ninguno de los dos pronunció palabra. Él solo se acercó a un lavabo, se lavó las manos con calma, se pasó una toalla de papel por la frente y salió, no sin antes dedicarme una mirada rápida, casi furtiva. Salí tras él, con el corazón palpitándome a toda prisa. ¿Qué estaba pasando? Era la pregunta que martillaba mi cabeza. Me sentía ridículo, pero no podía negarlo, había una tensión en ese baño. Una tensión que me robaba el aliento y me hacía sentir vivo como no me había sentido en años. Aún así, me resistía a reconocer algo más allá que una simple curiosidad. Es una tontería, Lorenzo, me repetía, estás alucinando, él no tiene por qué fijarse en ti de esa manera. Pero mis tripas me decían lo contrario. Sentía una atracción innegable, que me removía por dentro. Una mañana, todo se volvió más evidente. Llegué al baño, él estaba allí. Tenía una expresión un tanto cansada, como si la noche anterior no hubiera dormido bien. Nos miramos, y en un impulso extraño, le sonreí muy ligeramente, a modo de saludo, sin palabras. Para mi sorpresa, él me devolvió la sonrisa. Fue un segundo fugaz, pero esa sonrisa significó un mundo para mí. Sentí un calorcito en el pecho, como si me hubieran acariciado el alma. Y aunque suene ridículo, ese pequeño gesto me alegró el día entero. A partir de entonces, ese intercambio de sonrisas se fue haciendo habitual, casi un ritual. Cada vez que coincidíamos, uno de los dos dibujaba una mueca leve, mínima, que el otro correspondía. Pero nadie hablaba. Jamás se nos ocurrió pronunciar un hola o un buenos días. Era como si hubiera un pacto de silencio tácito entre nosotros, quizá por vergüenza, quizá por miedo a arruinar aquel misterio. Daba la impresión de que bastaba con esa conexión silenciosa para encender la chispa. Llegué a pensar que esa dinámica podría prolongarse indefinidamente, dos desconocidos que comparten un ritual matinal de miradas y sonrisas, sin atreverse a dar un paso más. Sin embargo, el destino tenía otro plan. Fue un viernes, día en que la estación suele estar más saturada de gente, cuando ocurrió un incidente que cambiaría nuestra relación. El baño se encontraba abarrotado, las colas para usar los inodoros y lavabos eran largas, y justo al entrar, me percaté de que él estaba en un rincón, esperando su turno. De pronto, un trabajador de limpieza irrumpió con un carrito lleno de productos químicos. El espacio era reducido y, en su maniobra, tropezó con mi maletín. Trató de enderezarse, pero terminó atropellándome a mí y a otro usuario que estaba detrás. El choque fue lo bastante fuerte como para que resbalara en el suelo mojado y cayera de rodillas. Sentí un leve dolor en la pierna y, para mi sorpresa, fue él, mi extraño del baño, quien acudió a ayudarme a ponerme en pie. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, casi en un murmullo. Sí, solo fue un resbalón, respondí, turbado, tratando de incorporarme. El contacto de su mano al sujetarme el brazo me provocó un escalofrío. Fue la primera vez que escuché su voz, y algo en su tono me estremeció. Tenía un acento peculiar, grave y sereno, que me encendió de una forma que no puedo describir. Me quedé sin saber qué decir, más que balbucear un gracias. Él asintió y se alejó un par de pasos, notoriamente nervioso.
El empleado de limpieza se disculpó repetidamente, yo me sacudí las gotas de agua que mancharon mi pantalón y decidí marcharme del lugar para no prolongar la situación. Sin embargo, aquella breve interacción, su voz, su tacto, su preocupación, se clavó en mi mente durante el resto del día. Ya no había vuelta atrás, habíamos roto la burbuja de silencio que nos envolvía. Nos habíamos hablado. No era un simple cruce de miradas, existía una conexión innegable. El fin de semana transcurrió con normalidad aparente, cenas familiares, la compra de víveres, la visita a mi madre anciana. Nadie de mi entorno notó que mi mente estaba en otro sitio. Me descubrí revisando el reloj y contando las horas para que llegara el lunes y poder verlo de nuevo. Me preguntaba si él también estaría pensando en mí. Me sentí egoísta por desear con tantas ansias escapar de mi rutina familiar. ¿Qué estás haciendo, Lorenzo? ¿Estás loco?, me reprochaba cuando la conciencia pesaba. Pero el deseo latía con fuerza. El lunes, por supuesto, volví a encontrarlo en el baño, y noté una diferencia. Esta vez, nuestras miradas no eran solo de curiosidad, sino de complicidad. Como si aquel pequeño accidente nos hubiera unido de algún modo. Me atreví a musitar un «buenos días», y él respondió con un gesto ligero de la cabeza. Fue un intercambio mínimo, pero cargado de significado. Aunque, para mantener nuestra costumbre, no fuimos más allá de eso. Salimos del baño y nos dispersamos en la muchedumbre del metro. El transcurso de las semanas nos llevó a gestos más audaces. Algunos días, cuando el baño estaba menos concurrido, intercambiábamos un par de frases educadas, del tipo, «¿todo en orden?» o «hoy está lleno, ¿verdad?». Parecían banalidades, pero estaban cargadas de una tensión difícil de ignorar. En cierto momento, llegué a pensar que bastaría un mínimo empujón para que aquello desembocara en algo más tangible. Pero ninguno se atrevía a dar el paso, había demasiado en juego. Fue una mañana de lluvia cuando, por fin, descubrí que él también portaba una alianza de matrimonio. Se la había quitado para secarse las manos, y la dejó a un lado del lavabo. Yo estaba al otro lado, fingiendo concentrarme en secarme el rostro, pero mis ojos se posaron en ese anillo. Y fue inevitable, mis tripas dieron un vuelco. Él también estaba casado. Tal vez con hijos, con una historia de vida establecida. Esa revelación me sacudió, porque confirmó lo que me temía, ninguno de los dos éramos libres para dejar que nuestro deseo se desbordara, al menos no sin consecuencias. Empecé a notar detalles de su aspecto, siempre vestía trajes impecables, de tonalidades sobrias, con corbatas discretas pero elegantes. Su porte era erguido, aunque a veces se le dibujaba un rastro de cansancio en la comisura de los ojos. Llevaba un reloj caro, que brillaba en su muñeca al encenderse la luz del baño. Y cuando se inclinaba para lavarse el rostro, podía ver algunas canas en sus sienes que le daban un atractivo particular. Era un hombre que, a simple vista, parecía tenerlo todo bajo control, pero cuyo silencio me intrigaba cada vez más. Una mañana de martes, después de nuestra rutina de miradas, lo vi salir del baño y dirigirse hacia una de las escaleras mecánicas de la estación. Por impulso, me acerqué y caminé unos metros detrás de él, casi sin pensar, solo por curiosidad de saber a qué andén se dirigía o si salía al exterior. Me percaté de que tomaba el metro en dirección contraria a la mía. Esa fue la primera vez que lo seguí con cierto descaro, aunque manteniendo distancia para que no me notara. Pero no me atreví a continuar demasiado, me sentí culpable y volví sobre mis pasos para tomar mi tren antes de llegar tarde a la oficina. La intriga crecía, ¿quién era? ¿Por qué coincidíamos siempre? ¿Acaso él también me esperaba? Empecé a fijarme con más atención y confirmaba que, en efecto, ambos solíamos forzar un poco el horario para encontrarnos. Nuestras entradas al baño ya no parecían fruto de la casualidad, sino de un pacto silencioso. En más de una ocasión, mi móvil vibraba en el bolsillo con llamadas de la oficina, recordándome pendientes, y yo ignoraba la urgencia con tal de sostener un par de minutos más aquel encuentro misterioso. Un día, todo se intensificó de un modo inesperado. El baño estaba vacío, salvo por nosotros dos. Normalmente, siempre había alguien entrando o saliendo, lo que imposibilitaba cualquier interacción prolongada. Pero esa vez, la puerta principal se había trabado, al parecer, dejando fuera a varios usuarios. Él y yo nos quedamos dentro, extrañados de que nadie más ingresara. Me disponía a salir para investigar, pero entonces noté que él me miraba fijamente, con los labios entreabiertos, como si quisiera decirme algo.
Sentí mi respiración agitarse. Todo el cuerpo me ardía, consciente de que estábamos solos y de que esa era quizá la oportunidad de romper la barrera. Me acerqué unos pasos y murmuré, ¿estás bien? Su rostro mostraba una mezcla de duda y deseo, y en lugar de responder, dio un paso al frente, tan cerca que pude percibir su perfume. Un perfume suave, pero embriagador, que me hizo cerrar los ojos un segundo. Ahí comprendí que lo que había entre nosotros no era fantasía mía, él también sentía la misma atracción. Sin embargo, antes de que cualquiera de los dos se atreviera a hacer algo, escuchamos golpes en la puerta, gente intentando abrir. Me retiré rápido, él se arregló la corbata, y en ese instante, un empleado forcejeó con la cerradura y logró destrabar la entrada. Varios usuarios entraron en tropel, arruinando esa intimidad repentina. Ambos nos hicimos a un lado, fingiendo normalidad, aunque yo sentía el corazón martillarme en el pecho. Poco después, salimos casi al mismo tiempo, sin pronunciar palabra. Pero la semilla estaba plantada, habíamos estado a un suspiro de romper el límite. Esa noche apenas pude dormir. Me sentí como un adolescente que descubre el deseo. Recordé mis años mozos, cuando todo era novedad, y me costó creer que a mi edad estuviera pasando por algo así. Tenía la certeza de que esto era un camino peligroso, lleno de secretos, infidelidades y posibles sufrimientos para mi familia, y para la suya. Sin embargo, la pulsión interna superaba mi prudencia. Una parte de mí quería escapar de esa tensión, pero la otra necesitaba sentirla aún más. Durante los días que siguieron, la tensión se volvió un invitado permanente. Nuestras miradas ya no eran inocentes, sino cargadas de un anhelo que se iba conteniendo a duras penas. Evitábamos que la gente a nuestro alrededor notara algo, pero quien fuera observador se daría cuenta de que algo sucedía. Cada roce accidental de codos, cada leve contacto al pasar por un pasillo estrecho, me encendía. Hubo veces en que me quedaba tras él solo para ver su figura, analizar sus gestos y preguntarme por su vida. En una ocasión, al salir del baño, tropezamos casi intencionalmente, y su mano se posó en mi hombro para sostenerme. Ese sencillo gesto me provocó un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pude ver en sus ojos la misma reacción. No cruzamos palabras, pero fue como si nos gritáramos en silencio, esto es inevitable. Tal vez suene exagerado, pero si has experimentado la fuerza del deseo reprimido, sabrás a lo que me refiero. Uno no necesita confirmaciones verbales para entender que algo muy profundo está en juego. La vida familiar continuaba, por supuesto. Mi esposa me notaba algo más distraído, y yo lo atribuía a la presión en el trabajo. Mis hijos apenas pasaban por casa, inmersos en sus propias rutinas. Y yo me movía con aparente normalidad, pero con un volcán en erupción dentro de mí. A veces, en la noche, me quedaba en la cama, mirando el techo y preguntándome quién demonios era yo para dar cabida a estos sentimientos. Llevas años siendo un marido fiel, Lorenzo, no es momento de perder la cabeza, me decía, pero no hallaba remedio al deseo. Entonces, una mañana, un giro inesperado lo cambió todo. Entré al baño, como siempre, pero él no estaba. Me extrañó, porque llevaba semanas viéndolo cada día. Pensé que quizá habría llegado más temprano o que se ausentó por algún motivo. El caso es que terminé mi rutina y salí. Sin embargo, al llegar al andén, lo vi de pie, esperándome en un costado, cerca de las escaleras. Cuando crucé la barrera de la multitud, se me acercó. ¿Tienes un minuto? Susurró, como si temiera ser oído por alguien. Sí, supongo, respondí, estupefacto. No me dio tiempo de nada más. Me tomó del brazo y me condujo a un rincón apartado, cerca de una columna que apenas tapaba la vista de la gente. Sentía las palpitaciones en la garganta, sin saber qué pasaría. Él se aclaró la voz, visiblemente nervioso. Perdona que te aborde así, dijo. Sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo. Adelante, murmuré, conteniendo el aliento. Se rascó la nuca, desvió la mirada un segundo y después me la clavó con intensidad. Llevo semanas, viéndote. Y creo que no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque ambos sabíamos la respuesta. Él tragó saliva. Yo alcé la vista para comprobar que nadie nos escuchara. La estación seguía atestada de gente que iba y venía, sin fijarse en nosotros, pero aún así temía que un conocido apareciera de pronto. Él continuó.
Mira, no sé qué está pasando, solo sé que esto me está volviendo loco. Veo tu anillo, y... Y el tuyo también, susurré, terminando su frase. Asintió, y el silencio nos envolvió un instante que pareció eterno. No supimos qué más decir. Fue como si las palabras se negaran a salir. Al final, fue él quien se atrevió a proponer. Mañana, podríamos hablar con más calma en otro lado. No quiero que nos vean aquí. Claro, sí, está bien, accedí, casi sin pensarlo. Él me dio la dirección de una cafetería cercana, y quedamos en vernos allí, a una hora intermedia entre su horario y el mío. No me quedó más que asentir, atónito, antes de que desapareciera entre la muchedumbre. Salí de la estación con el corazón en un puño, preguntándome qué excusa le daría a mi jefe para ausentarme un rato al día siguiente. Pero la determinación pesaba más que cualquier obstáculo. Sentía que, por fin, algo se definiría. Me asustaba la perspectiva, mas no podía contener la esperanza de dar un paso más en ese misterio que me había robado la tranquilidad. Esa tarde, mi esposa notó que estaba ausente de pensamiento, y yo fingí un malestar estomacal para escudarme. No podía contarle nada. Llegó el día pactado. Hice mil peripecias para salir de la oficina sin sembrar sospechas. Caminé con prisa hasta la cafetería que le había indicado, y lo vi sentado en una mesa algo apartada, con 2 cafés humeantes. Me acerqué y me invitó a sentarme con un gesto de la mano. Nos miramos con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Era la primera vez que nos veíamos fuera de los baños del metro, con luz natural, en un ambiente que no formaba parte de nuestro ritual. Buenos días, murmuré. Buenos días, repitió él, intentando una sonrisa. Había tensión en el aire. Para romper el hielo, le pregunté su nombre. Me lo dijo, y yo respondí con el mío. Fue extraño. Hasta ese momento, no sabía ni cómo se llamaba. Al decirlo en voz alta, parecía que rompíamos un hechizo. 2 hombres hechos y derechos, con familia, hijos. Allí estábamos, sentados como si fuéramos 2 desconocidos que se citan por casualidad, pero conscientes de que compartíamos un vínculo silencioso. Necesito saber, qué sentimos, por qué nos estamos mirando así, dijo él, sin rodeos. Yo suspiré, sin saber bien cómo explicarlo. Pensé en todas las veces que me había despertado con su imagen en la cabeza, y en las noches en que me dormía recordando su mirada. No lo sé con exactitud. Solo sé que, me pasa lo mismo. Creo que, de algún modo, me he enganchado contigo, confesé con torpeza. Él asintió, y un leve temblor se reflejó en su voz cuando se atrevió a decir. No creí que a mi edad podría sentir algo así, y menos por otro hombre. Tengo esposa, hijos, y esto me está matando. Pero no puedo evitarlo. Sus palabras me conmovieron, porque eran idénticas a las mías. Me di cuenta de que no estaba solo en esa encrucijada. Él vivía una realidad similar, y aquello nos acercaba aún más. Por un instante, los 2 nos quedamos callados, procesando el vendaval emocional que se nos venía encima. El encuentro duró apenas media hora. Fue un diálogo atropellado, en el que ambos admitimos nuestra confusión y la intensidad de lo que sentíamos. No hablamos de planes, ni de un futuro en pareja. Ni siquiera sabíamos si llamarlo deseo, atracción, amor o simple curiosidad prohibida. Solo quedamos en que seguiríamos viéndonos en el metro como hasta ahora, que no teníamos intención de lastimar a nadie, y que, sobre todo, no íbamos a actuar con prisas. Cada uno regresó a su rutina con el corazón retumbando. Sin embargo, las semanas posteriores desnudaron la realidad, era imposible seguir como si nada. Nuestras miradas en el baño se hacían más intensas. A veces, se nos escapaban gestos de cariño que intentábamos reprimir. En una ocasión, su mano rozó la mía al pasarle una toalla y sentí que la piel me ardía. Yo le sonreí, él me devolvió el gesto, y nos quedamos un segundo más de lo prudente en esa posición, conscientes de que otro usuario podía entrar y vernos. La intriga acerca de su vida familiar me corroyó. Quería saber más de él, pero temía preguntar. ¿Y si al hacerlo se rompía la magia? ¿Y si mencionaba a su esposa con orgullo y confirmaba que yo era solo un desliz temporal en su vida? Por otro lado, me asustaba que él indagara en mi rutina. ¿Qué podría decirle? Que en casa tenía una relación que funcionaba a medias, sin la pasión de antaño, pero basada en la lealtad y el cariño.
¿Cómo explicar que ahora sentía una llama encendida con él, algo que creía extinto en mi interior? El siguiente paso se dio casi sin darnos cuenta. Una noche de regreso a casa, coincidimos en la entrada de la estación de manera inesperada. Yo salía de trabajar tarde, y él había tenido un contratiempo. Nos vimos entre la multitud y fue inevitable que nos quedáramos hablando unos minutos. Terminamos subiendo a la superficie, buscando un sitio para tomar algo rápido. Era tarde, nuestras familias tal vez nos esperaban, pero la necesidad de estar juntos prevaleció. Encontramos un bar pequeño, casi vacío a esa hora. Pedimos 2 cervezas y nos sentamos en una mesa oscura del fondo. Durante la conversación, él me contó que se sentía atrapado en un matrimonio que se había vuelto monótono, y que, aunque amaba a su familia, llevaba años sintiendo un hueco emocional. Le dolía admitirlo, pero no encontraba la manera de confesar sus inquietudes sin provocar un terremoto en su hogar. Asentí, reconociendo mi propio sentir. A veces me pregunto si es demasiado tarde para descubrir que soy capaz de sentir algo distinto, dijo en un murmullo, mirándome fijamente. La pregunta flotó en el aire, y yo apenas tuve fuerza para responder. No lo sé, pero creo que no podría soportar quedarme con esta duda para siempre. Nos miramos con un ardor que nos llenó de escalofríos. El bar estaba casi a oscuras, y por un instante, sentí ganas de besarlo ahí mismo, sin importarme nada. Pero me contuve, temiendo que algún conocido pudiera vernos o que él se arrepintiera. Cerca de la medianoche, salimos y caminamos juntos hasta una esquina donde debíamos separarnos. Nos quedamos en silencio, bajo una farola intermitente, y sentí su mano rozar la mía. Fue un contacto muy leve, pero que me electrificó. Lo miré, expectante, y él dio un paso hacia mí. Mi respiración se agitó, la cordura me gritaba que huyera, que aquello era una locura. Pero lo deseaba con toda mi alma. Sin embargo, él se detuvo antes de acercarse más y se despidió con un escueto, hasta mañana. Llegué a casa completamente desvelado. Mi esposa dormía, y yo me quité los zapatos con cuidado para no hacer ruido. Me di una ducha rápida, intentando calmar la tensión. A cada segundo, repasaba la escena con él en la farola, aquella caricia mínima de sus dedos, la mirada que me invitaba a romper las barreras. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cómo era posible que, a mis 54 años, con toda una vida trazada, me estuviera enfrentando a un deseo tan potente y, además, por otro hombre? A pesar del mareo mental, volví a encontrarlo al día siguiente en el baño del metro. Ya no hacía falta fingir que era casual. Nos miramos con una mezcla de ternura y miedo. Antes de que entrara más gente, él se acercó y me soltó en un susurro: no aguanto más esta tensión. No supe qué responder, creo que asentí. Afortunadamente, un par de hombres entraron justo entonces, interrumpiendo cualquier avance. Pero esas palabras bastaron para que mi cerebro se desconectara el resto de la jornada. La culminación de toda esta tensión llegó la semana siguiente, un miércoles. Fue un día que inició con normalidad, pero terminó marcando un antes y un después en nuestras vidas. Por la mañana, coincidimos en el baño, como siempre. Había un ambiente denso, se sentía en el aire. Él estaba apoyado en el lavabo, con la mirada perdida, como si debatiera algo en su interior. Al verme llegar, me dedicó una mirada febril. No sé qué me impulsó, pero cerré la puerta del baño tras de mí, dando un pequeño golpe con el pestillo, como si quisiera quedarme a solas con él. Esto es una locura, alcancé a murmurar, acercándome. Lo sé, respondió él, dando un paso hacia mí. Nuestras respiraciones se mezclaron. Sentía el latido de mi corazón retumbar en mis oídos, y en ese instante, me olvidé de esposas, hijos, de la gente que podía entrar. Me olvidé del resto del mundo. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia, y por un segundo, dudamos. Sin embargo, la tensión acumulada fue más fuerte. Nos besamos. Fue un beso breve, casi torpe, cargado de toda la pasión que habíamos contenido por semanas, tal vez meses. Mi espalda chocó contra la pared, y su mano se posó en mi nuca. Experimenté un calor que no sentía desde hacía décadas, como si un fuego me consumiera por dentro. Fue un beso que mezclaba rabia, deseo, ternura y culpa. Cuando nos separamos, temblando, un hilillo de sudor me corría por la sien. Dios, susurré, con los ojos cerrados. Lo siento. No quise, balbuceó él, confuso.
No, no te disculpes, yo también lo deseaba, musité, mirando a otro lado, incapaz de sostener su mirada. Permanecimos en silencio unos segundos, escuchando el ruido de los trenes y las voces lejanas que se filtraban por la puerta. Finalmente, él se apartó, arreglándose la corbata con manos temblorosas. Tenemos que salir de aquí, dijo, intentando recobrar la compostura. Sí, claro, vámonos. Abrí la puerta con cautela, temiendo encontrarme con varios usuarios, pero por suerte el baño seguía vacío en ese momento. Salimos con prisa, cada uno en una dirección distinta. Sentí la adrenalina recorrer mis venas, y no sabía si sonreír o llorar. Había cruzado una línea que jamás pensé cruzar en mi vida. El resto del día lo pasé como en un limbo. Apenas puse atención en el trabajo, y mis colegas notaron que estaba distraído. Mentí diciendo que mi madre estaba enferma y que me preocupaba su salud. Cuando regresé a casa, mi esposa me preguntó si todo iba bien, y fingí un dolor de cabeza para escabullirme a la cama. Me acosté, pero no dormí. Me dediqué a dar vueltas, reviviendo una y otra vez el instante de ese beso, sintiendo aún el cosquilleo en los labios. Soy un hombre casado, tengo hijos, y acabo de besar a otro hombre en el baño del metro, me repetía, aturdido. La culpa me invadía, pero también un deseo incontrolable de repetirlo. Pensé en él, en sus ojos, en su porte, en la tibieza de sus labios. Me pregunté si su esposa sospecharía algo. Me imaginé sus hijos, la casa donde viviría. ¿Qué tan lejos estábamos dispuestos a llegar con todo esto? Eran preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, nos volvimos a ver. Sentí un nudo en la garganta al entrar al baño y encontrarlo allí, con las manos metidas en los bolsillos, como si me estuviera esperando. Cuando me acerqué, su mirada se suavizó. No sé cómo manejar esto, dijo, con un hilo de voz. Ni yo, admití, pero lo que pasó, me hace sentir vivo. Se formó un silencio tenso. Nos miramos, conscientes de que la realidad nos superaba. Finalmente, él propuso hablar con más calma en otro lugar. Acordamos vernos en la misma cafetería a la que fuimos la primera vez, al terminar la jornada. Y allí, esa noche, sentados en una esquina poco iluminada, bebimos en silencio antes de que él se animara a soltar lo que le pesaba. Me confesó que llevaba tiempo sintiéndose desconectado de su esposa, pero que jamás imaginó sentir algo tan fuerte por alguien, y menos por un hombre. Sentía culpa por sus hijos, que veían en él un pilar de estabilidad. Y al mismo tiempo, me confió que había algo que llevaba tiempo ocultando y que lo angustiaba enormemente. Un detalle sobre su vida que no se atrevía a revelar, algo que lo hacía sentir vulnerable. No voy a contarte qué es, porque quiero conservar la intriga hasta el final de esta historia, igual que él la conservó conmigo. Pero, créeme, cuando me insinuó que era algo grandioso, me quedé estupefacto, con el corazón en un puño, sin llegar a comprender del todo la magnitud de su revelación. Esa confidencia me dejó desconcertado y con mil preguntas, pero él me suplicó paciencia. Dijo que aún no era el momento de decírmelo todo. ¿Cómo reaccioné? Con un torbellino de confusión y curiosidad. ¿Podía yo seguir adelante sin saber cuál era ese gran secreto? ¿De qué se trataba? ¿Cómo modificaría nuestra historia? A pesar de las dudas, no me atreví a presionarlo. Entendía su miedo, porque yo también albergaba los míos. El peso de nuestras vidas de casados no se esfumó de la noche a la mañana. Ambos seguimos fingiendo ante nuestras familias. Me di cuenta de que estaba sumido en una aventura peligrosa, y a veces me preguntaba si no era mejor cortar todo de raíz antes de causar daños irreparables. Pero cuando lo veía, cuando mi piel rozaba la suya, olvidaba mis vacilaciones. Había algo magnético, incontrolable, que me llevaba a buscarlo una y otra vez. Nuestra dinámica se convirtió en una serie de encuentros furtivos, a veces, un café rápido, otras, un par de cervezas en ese bar oscuro, y, casi siempre, aquellos minutos de tensión en el baño del metro. Su secreto flotaba en el aire, yo lo notaba en la forma en que él me miraba, en su silencio pensativo. En más de una ocasión le pregunté si estaba seguro de querer mantener escondido eso que, según sus palabras, lo definía, pero prefería no insistir. Confiaba en que llegaría el momento en que se atreviera a contármelo. Entretanto, nuestras emociones se volvieron más intensas. Aprendimos a despistarnos, en el metro, esperando a que la gente se alejara para regalarnos un beso veloz.
O nos llamamos en horarios imposibles, cuando nuestras parejas no podían oírnos. Nunca pensé que me vería viviendo la doble vida que, en otras etapas de mi vida, habría juzgado con dureza. Pero, ¿qué podía hacer? Me sentía atrapado entre el amor por mi familia y la pasión por este hombre que me había devuelto una chispa que creía extinguida. Nuestra historia siguió su curso, llena de encuentros y desencuentros, de momentos de euforia y otros de culpa. Nos aferrábamos a esa conexión que nos hacía sentir vivos a pesar de las adversidades. Él prometía que, cuando estuviera listo, me revelaría por completo eso que tenía guardado, eso que era grandioso y que determinaría en parte nuestro futuro. Yo, por mi lado, intentaba sostener mi vida familiar de la forma más estable posible, aunque a ratos me sentía al borde del abismo. Hoy, al contarte esta historia, debo confesar que no tengo todas las respuestas. Somos dos hombres mayores, con la vida casi hecha, que un día se encontraron en un baño de metro y descubrieron una fuerza imparable entre ellos. Nuestro beso cambió todo, y no nos arrepentimos de él, aunque sabemos que esto implica un costo emocional enorme. En las madrugadas, me pregunto si algún día hallaremos la valentía para hablar con nuestras esposas y con nuestros hijos, o si preferiremos mantener esta relación en secreto para no desatar una hecatombe. ¿Te sorprende el rumbo que tomó nuestro encuentro? Tal vez. Al fin y al cabo, no todos los días se vive un amor clandestino tan a destiempo, ni se experimenta un deseo tan explosivo a edades en las que se supone que uno debe tener la vida solucionada. Sin embargo, así es la realidad, a veces llega con un soplo repentino que te revuelve el corazón y te obliga a replantearte todo lo que creías seguro. A estas alturas, quizá te estés preguntando cómo termina esta historia, si es que tiene un final. Y la verdad es que no puedo darte un cierre definitivo. Continuamos avanzando, día a día, sorteando obstáculos y alimentando la esperanza de que, en algún punto, podremos conciliar nuestras vidas con este sentimiento. Él sigue prometiendo que, cuando se sienta preparado, me contará el gran secreto que pesa sobre sus hombros, ese que le da miedo exponer y que, según dice, es tan inmenso que podría cambiarlo todo para siempre. Lo único que puedo decirte es que, en esta etapa de mi vida, he descubierto que nunca es demasiado tarde para experimentar la pasión, la curiosidad, el vértigo de lo desconocido. Y, aunque ello implique decisiones dolorosas y riesgos, también me ha hecho sentir más vivo de lo que me sentía antes. Tal vez esta historia sea vista por algunos como un error, por otros como una oportunidad de redescubrirse. Por mi parte, prefiero vivir con la intensidad de este presente, aun sabiendo que es frágil y lleno de complicaciones. ¿Te das cuenta de la ironía? Dos hombres ya entrados en los 50, con un matrimonio a cuestas, que se encuentran en el lugar más improbable, en el baño del metro, y que, tras semanas de miradas y roces, terminan dándose un beso que les remueve los cimientos. Es imposible decir si esto nos llevará a la felicidad o al caos. Pero sí podemos afirmar que nos hemos permitido abrir una puerta que creíamos cerrada para siempre. Y así concluye, al menos por ahora, el relato de cómo nuestras vidas dieron un giro en el lugar más inesperado. Sé que te quedarás con la intriga acerca de lo que lo oculta, de ese algo grandioso, que jamás revelé por completo en esta historia. Es probable que tú, como yo, sientas curiosidad por saber qué es eso que podría cambiarlo todo. Pero, tal vez, la magia reside precisamente en ese misterio, en el no saber, en dejarnos con el anhelo de averiguarlo. Por eso te insisto, no te vayas sin quedarte con este mensaje. A veces, el amor, o el deseo, la pasión, la llama interior, aparece cuando uno menos lo espera, incluso cuando crees que ya lo has vivido todo. Y viene con un secreto, con un enigma, con algo que te sacude hasta los huesos y te obliga a replantearte tu vida entera. Puede que eso se traduzca en conflicto, en dolor, en dilemas morales. Pero también es una prueba de que estamos vivos, de que podemos sentir hasta el último latido, más allá de la edad, de las convenciones y de nuestras estructuras familiares. Si has permanecido a mi lado hasta el final de esta historia, quiero agradecerte. Gracias por escuchar mis palabras, por dejarte envolver por este relato de intrigas, miradas y un beso que lo cambió todo. Espero que hayas experimentado el mismo cosquilleo que sentí yo en cada encuentro furtivo, en cada segundo compartido en ese baño que, para nosotros, se convirtió en el escenario del descubrimiento. Tal vez, algún día, pueda contarte la continuación de este viaje. Tal vez, en algún momento, él y yo tomemos una decisión definitiva, enfrentar la verdad con nuestras familias, huir, o resignarnos a mantener este amor en las sombras. O tal vez su gran secreto salga a la luz,
revelándonos una faceta insospechada que nos lleve a replantear cada paso dado. No lo sé. Lo único cierto es que, por ahora, seguimos encontrándonos a la misma hora, en el mismo sitio, con el corazón desbocado y el deseo de sentirnos vivos por un instante más. El futuro, incierto e impredecible, se abre ante nosotros. Solo podemos caminarlo con cautela y coraje, conscientes de que, después de ese primer beso en el baño del metro, nuestras vidas ya no serán las mismas. ¿Es esto un error imperdonable? ¿Una bendición tardía? ¿Un capricho? Tal vez todo a la vez. Pero, pase lo que pase, siempre recordaré aquel instante en que mi piel se estremeció con la suya y supe, sin lugar a dudas, que estaba a punto de iniciar un capítulo nuevo y estremecedor en mi historia personal. Y es que la vida, en su forma más real, no obedece fórmulas ni planes prediseñados. A veces, nos lleva por senderos que no planeamos recorrer, nos enfrenta a dilemas morales que jamás pensamos tener, y nos obliga a confrontar nuestra verdad más íntima. Ese beso fugaz, envuelto en culpa y fuego, nos gritó que aún quedaban emociones sin descubrir, anhelos enterrados que clamaban por salir a la superficie. Ninguno de los dos sabrá si este camino acabará bien o mal, pero al menos nos atrevimos a cruzar la línea, a sentir más allá de los deberes y las apariencias. Por supuesto, no pretendo justificar la infidelidad o el engaño. Tampoco quiero romantizar el dolor que conlleva. Sé que nuestras esposas, de enterarse, sufrirían, y que nuestros hijos podrían resentir un posible quiebre familiar. Pero, al mismo tiempo, me niego a juzgar con ligereza el latido poderoso que me empuja a él. Porque la vida, cuando nos sacude con su misterio, no suele pedirnos permiso. Simplemente llega, se instala y nos deja la decisión, o la negamos, o la vivimos, con todas sus consecuencias. Al final del día, lo único que nos queda es la honestidad con uno mismo. Y, paradójicamente, esa honestidad me llevó a reconocer que, dentro de mi pecho, latía un sentimiento nuevo e irreversible por aquel desconocido, ahora no tan desconocido, que me esperaba en el metro. Nos convertimos en confidentes furtivos, en testigos de una pasión inconfesable. Y, pese a los temores, sigo acudiendo a la estación, deseando cruzar la puerta de ese baño y encontrar sus ojos buscándome, con la promesa de robar un instante a la rutina y fundirnos en un beso prohibido. ¿Y qué hay del gran secreto que él atesora? Solo puedo decirte que es algo que lo define y que, en su momento, me confesó que no estaba listo para mostrarlo al mundo. Su temor es comprensible, y yo no puedo hacer más que respetarlo. Mientras tanto, ese enigma se erige como una poderosa intriga que mantiene vivo nuestro lazo. Sé que, cuando decida compartirlo plenamente conmigo, será un punto de inflexión. Y sí, yo también siento curiosidad, también imagino posibilidades, algunas tan insólitas que no podría expresarlas aquí. Pero, sobre todo, me arde la impaciencia por saber que se oculta tras esa barrera que le impide abrirse por completo. Te prometí mantener el suspenso, y es así como quiero cerrar esta historia de miradas furtivas, de pasiones tardías, de un baño de metro que se convirtió en testigo de un amor imposible, o improbable. Quizá lo grandioso que lo oculta sea el catalizador final que defina si lo nuestro tiene un camino por recorrer o si, por el contrario, quedará como una llama efímera que se extingue ante la imposibilidad de brillar a plena luz. Por ahora, me quedo con la certeza de que ese beso cambió algo muy profundo en mí. Me ha hecho revalorar mi matrimonio, la forma en que vivo, las cosas que daba por sentadas. Me ha obligado a preguntarme quién soy y qué quiero para mis próximos años. Y, por supuesto, me ha abierto la puerta a una conexión insólita con alguien que jamás pensé que se cruzaría en mi camino. Si has llegado hasta aquí, agradezco tu paciencia y tu interés por esta historia que, aunque personal y llena de matices, quizá te haya mostrado que la vida puede sorprendernos a cualquier edad, en cualquier lugar, con cualquier persona. Jamás subestimes el poder de una mirada, de un roce, de un secreto que late bajo la superficie. A veces, basta una mínima grieta en la rutina para que entre en el deseo, la intriga y la posibilidad de cambiarlo todo. Me despido sin un final cerrado, porque, en la vida real, las historias no siempre se cierran con un "y vivieron felices" o "terminó en tragedia". A veces, se alargan indefinidamente, nos acompañan como una llama que arde en la penumbra, recordándonos que aún estamos vivos y que siempre hay un misterio esperando a ser revelado. El nuestro se llama amor, deseo, culpa y un secreto que él no se atreve a confesarme por completo. Y mientras tanto, allí seguimos, en ese baño del metro, cada mañana,
sosteniendo un pequeño pedazo de eternidad en cada mirada y en cada beso robado. Quién sabe, tal vez algún día, si el destino lo permite, tenga el valor de contarte la segunda parte de esta historia, aquella en la que él, por fin, me revela lo que oculta. Quizá la vida nos lleve por senderos insospechados y acabemos quebrando nuestro silencio ante nuestras familias. O tal vez sigamos navegando en la clandestinidad, alimentándonos de migajas de cariño que nos roban el aliento. Lo único que te aseguro es que nada de esto, ni un solo instante, ha sido en vano. Cada suspiro compartido me recuerda que estoy, más que nunca, despierto. Así que, ya lo sabes, no es tarde para descubrir que algo en tu interior puede encenderse de nuevo. Ni la edad, ni el matrimonio, ni los hijos, ni las apariencias consiguen apagar por completo ese fuego que la vida se reserva para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y si te quedaste hasta el final, si viviste conmigo esta tensión, esta intriga, este beso clandestino, entonces te invito a llevarte este mensaje en el corazón. A veces, el destino decide poner en nuestro camino una chispa tan intensa que nos obliga a replantearlo todo. Y es nuestra elección la de avivarla o dejarla morir. En mi caso, elegí avivarla, al menos por ahora. Mañana volveré al metro, cruzaré los pasillos abarrotados, me detendré en el baño, y es probable que lo encuentre allí, con su traje impecable, con la corbata ligeramente desajustada y la mirada que me atraviesa de lado a lado. Tal vez nos rocemos de nuevo, o intercambiemos unas palabras. Tal vez nos besemos fugazmente con el riesgo de ser descubiertos. Tal vez, en un rapto de valentía, nos confesemos que ya no podemos vivir sin vernos. O tal vez demos un paso atrás, asustados de hasta dónde nos lleva esta espiral. Sea como sea, la historia continúa. Y tú, que has prestado atención, sabes que hay un elemento que late en el trasfondo, un misterio que él no ha compartido conmigo. Algo que se anuncia como grandioso, pero cuyo alcance desconozco. De momento, prefiero dejarlo así, en la penumbra, porque la vida a veces se saborea mejor cuando no tenemos todas las respuestas. Y porque, seamos sinceros, ¿quién no disfruta de un buen enigma que le dé sentido a la intriga? Con esto, doy por terminada la narración de este episodio que me cambió la existencia, con la esperanza de haberte mantenido enganchado hasta el último suspiro. Siéntete libre de juzgarme, de reprocharme, o de sentir empatía. Yo no pretendo justificar nada. Solo expongo lo que sucedió, y como ese día, en un baño de metro, comprendí que los deseos más profundos pueden despertar incluso en las historias más ordinarias, y que un simple roce puede abrir una grieta en el corazón por la que se cuela la pasión. Así que, a manera de conclusión, quiero recordarte que no somos dueños absolutos de nuestro destino. A veces, la vida tiene preparado un giro que no imaginábamos. Dos hombres, maduros, con la vida organizada, casados, con hijos, cruzan sus miradas y comienzan un juego de espejos que desemboca en un beso que lo revuelve todo. Por supuesto, cada uno enfrenta sus propios miedos y preguntas. Terminaremos arriesgándolo todo por algo que apenas entendemos. ¿Encontraremos el valor para sincerarnos con quienes nos aman? ¿O quedaremos atrapados en esta doble vida hasta que la tensión nos venza? No puedo responderte. Solo puedo decirte que, al día de hoy, el deseo late con la fuerza de una llamarada que enciende mis días grises. Y que, pese a todo el caos, una parte de mí agradece haber descubierto que aún soy capaz de sentir, de anhelar, de vibrar. Y sí, supongo que en el fondo mantengo la esperanza de que su secreto, ese que me inquieta y me seduce, sea una pieza más del rompecabezas que acabará por dar sentido a este amor imposible. Tal vez algún día lo sabré, tal vez no. Por último, te agradezco por haberte quedado hasta el fin y haberme permitido compartir, sin juicios, este relato lleno de pasión y contradicciones. Ojalá algo de él resuene en ti y te haga reflexionar sobre lo impredecible que puede ser la vida, incluso cuando crees tenerlo todo controlado. Si te sirve de consuelo, piensa que quizá tú también, en algún rincón de tu rutina, guardas un secreto que podría estallar en cualquier momento. Y si ese día llega, recuerda esta historia y sabrás que no estás solo en el desconcierto, la culpa y la magia que se mezclan cuando el amor irrumpe sin avisar. Y así me despido, dejándote con la imagen de dos hombres mirándose en el reflejo de los espejos de un baño subterráneo, sintiendo como un roce de manos puede convertirse en un terremoto emocional. De fondo, los trenes siguen pasando, la gente va y viene sin notar la historia que se cuece en el silencio de esas miradas. Pero nosotros lo sabemos, y con eso basta para entender que la vida, en su infinita ironía, puede regalarnos un destello de fuego en el momento menos pensando.